Quisiera que hagamos algo completo. A ver, puede ser esto. Y hemos hecho en dos dimensiones, ¿no? La anterior clase. Esto hemos hecho. Ya. Tac, 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 tac. Ya. Hagamos primero. Ya, hagamos dos dimensiones. Tac. No es muy sencillo. No, perdón, no es muy complicado. Sencillo, pero es en dos dimensiones. Y hay algo similar en su práctica. Les recuerdo que la práctica es hasta el miércoles de energía y la práctica que viene después es cantidad de movimiento y en esa práctica va a haber algo similar. Presten atención. Esto no está traducido. Ya. Tenemos un cohete en reposo en el espacio. ¿Ok? Por, por razones particulares, se explota. No sé, ¿quién tiene buen inglés? ¿Qué significa explodes? Explota, no sé, no creo. Creo que significa o explota o se divide en tres piezas. ¿Alguien me puede confirmar qué significa explodes? Digo armas. ¿Ya? En las direcciones que se muestra. En la figura. Y nos dice que la parte que va hacia arriba tiene una velocidad de 150 metros por segundo. ¿Cuál es la velocidad de las otras dos piezas? ¿Cuál es la velocidad de las otras dos piezas? Ok, gracias, León. Tengo que analizar en mi sistema que esto es un cohete. Y este cohete, por razones particulares, razones de, ¿qué dice exactamente? Para evitar violaciones de parqueo en el espacio, ya, un X motivo, tiene que dividirse en tres pedazos de masa igual, ¿ya? M, M y M. Y nos dice que esto como que explota hacia arriba y hacia en estas direcciones. Y me da esta velocidad. Tengo que hallar las otras velocidades. ¿Qué tengo que analizar? Tengo que analizar la energía es constante, la cantidad de movimientos constante, ya. Para hacerlo un poco más rápido, voy a analizar directamente acá. Levanten la mano, por favor. Quiero regalarles puntos. La cantidad de movimientos constante, ¿qué tengo que preguntar? ¿Cómo analizo para responder si sí o no? Que es lo que hemos visto en las últimas dos clases. Chicos, esto es fundamental para el segundo parcial. Para analizar cantidad de movimiento, conservación, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Qué es lo que hay que analizar? Ya, para motivarles, 3 puntos en el segundo parcial. Vamos, vamos. 3 puntitos. Si hay fuerzas externas, ingeniero. Exacto. Yeshua, ¿cómo te llamas, perdón? Hugo Sila. Brandon. Brando, ¿estás con otro? Ok, Brando. Ah, Entonces, como dice Brando, hay que fijarnos. ¿Hay fuerzas externas? Ok, has hecho la buena pregunta, Brando. Fíjate en tu sistema. Estás en el espacio. Ojo, en el espacio.
¿Qué fuerzas hay, Brando? Estás en el espacio, no va a haber gravedad. Entonces, pesos no hay. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza puede haber, Brando? Brando, ¿qué otra fuerza puede haber? Eh, Creo que no habría ninguna otra fuerza. Ya, ahora mira, esto estaba en reposo, Brando. No apagues tu micrófono. Esto estaba en reposo, Brando, el cohete, velocidad cero. Y de repente salen lanzados en 3 pedazos el cohete. Ese cambio, ¿no crees que es debido a alguna fuerza? Sí, tendría que haber una fuerza externa. Ya. Una, Hay fuerzas, digamos acá, que este de acá siente una fuerza hacia acá, ¿no? Fuerza 1, vamos a meter. Este siente una fuerza hacia acá, fuerza 2. Este de acá siente una fuerza hacia acá, fuerza 3. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y ahorita Leoni complementa algo. Leoni dice, hay una fuerza de explosión, ¿ya? Entonces, puede ser, si es que explota, hay una fuerza de explosión, ¿ya? De químicos, algo así. Puede ser que hay una fuerza de repulsión de otro tipo, fuerza eléctrica, magnética, ¿ya? De alguna manera se separan, pero hay fuerzas de explosión, química, eléctrica, magnética, no sabemos. Lo importante acá, fundamental en su examen, ¿ya? Es que me digan, esta F1, F2, F3, ¿son fuerzas externas o son fuerzas internas? ¿Qué dirías, León? Por el chat. ¿Qué dirías, Brandon? Tú has dicho que Brandon fuerzas internas. ¿Válidas? ¿Son fuerzas internas? ¿Son fuerzas que vienen del exterior del cohete o son fuerzas que vienen del interior del cohete? ¿Qué piensas, Brandon? del interior, ingeniero. Vienen del interior, ¿ya? Esa parte que quiero que esté claro. Ahorita necesito, realmente, si es que no entienden, si no saben distinguir fuerza interna de externa, tienen que decirme ahorita, si no en su examen les va a ir mal. Entonces pregunten si no está claro, ¿ya? Entonces Leoni también dice que son internas. Joaquín también dice que son internas. ¿Ok? Y la respuesta es que son fuerzas internas. Es que me olvida, anotaremos. Segundo parcial. 3 puntos. Brandon. Joaquín también participó por el chat. Y Leoni también. Ya. Ok. Ahora, ¿dónde estábamos? Tac, tac, tac. Y son las únicas fuerzas. Entonces acá respondo. La sumatoria de fuerzas externas, ¿cuánto es? Es 0. Solo hay internas. Cuando yo sume estas 3 fuerzas, me tienen que dar 0. Eso sabemos. La sumatoria de las fuerzas internas siempre son 0. ¿Ya? Entonces, por eso me fijo solamente en las externas. Como la sumatoria de fuerzas externas es 0, ¿cuál es la conclusión, Brando? ¿Esto se conserva o no se conserva? Sí se conservaría. Sí se conserva. ¿Ok? Este análisis que estoy hablando no es pérdida de tiempo, es el parte inicial de todo lo que van a hacer. Una vez que tienen eso correcto, luego es un poco mecánico. Digo, P inicial es igual a P final. Tengo que pensar que estoy en 2 dimensiones. ¿Ok? Estoy en 2 dimensiones. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que tengo que hacer análisis en X y en Y. Comienzo. Digo, en X. P inicial en X tiene que ser igual a P final en X. P inicial en X es evidente. Al principio, el cohete, acá, al principio, esto pondremos acá. Al principio nos dice que el cohete está parqueado, nos dice que el cohete está en reposo. Inicio, final.
Entonces, al principio no hay nada en movimiento. Al principio estamos en cero, ya sea en X o en Y. Está claro. Espero para todos. ¿Ya? Y al final tengo estos tres elementos. Tengo que ir descomponiendo, ¿ya? Este es el elemento 1, elemento 2, elemento 3. ¿Ok? Voy a ponerles acá 1, 2, 3. Necesito decir la masa, el elemento, todos tienen la misma masa, m, voy a llamar m. M por la velocidad final del elemento 1 en x. Este es el elemento 1 en x. ¿Cuánto tiene en x? No tiene nada, porque es totalmente vertical, ¿ya? Esto acá no escribiremos, tac. Esto va a ser 0, ¿ya? Luego voy a tener esto de acá. ¿Qué va a tener esto? Va a haber una masa por la velocidad final del elemento 2 en x, ¿ya? Acá hay una velocidad, esto de acá borraremos. Acá va a haber una velocidad 2 y esta velocidad 2 se descompone en una parte x, ¿ya? Entonces voy a tener velocidad final 2x y esa descomposición con vectores, ¿qué es? Es la velocidad final 2 por el coseno del ángulo que el dibujo me dice que es 22 grados, ¿ya? Y aparte, que es muy importante, que es hacia la izquierda. Estoy descomponiendo. Acá tiene que haber un signo negativo, ¿ya? Y hago el mismo análisis para el elemento 3. Voy a tener la masa del elemento 3, que es la misma, velocidad final 3 en x, descompongo en x y veo que es algo muy similar porque veo que el ángulo igual es 22 grados, hay una cierta simetría. Esto de acá se descompone en velocidad final 3 en x, ¿no? Entonces coseno 22 y hay un signo positivo, muy importante. ¿Por qué? Porque se va hacia la derecha, ¿ya? Hago lo mismo, pero en y, ¿qué voy a tener? Que al principio, ¿cuánto hay en y? No hay nada, hay cero, porque todo está en reposo. Al final, ¿cuánto hay en y? Hay el elemento 1 por la velocidad final del elemento 1 en y. Y el problema me dice que es totalmente vertical y que vale 150. Entonces, esto de acá es toda la velocidad está en y, vale 150 y es positivo porque va hacia arriba. Estoy descomponiendo. Hago lo mismo acá, pero en x. En y, perdón. Entonces acá voy a tener una velocidad final 2 en y. Entonces voy a tener la masa del elemento 2 por su velocidad final 2 en y, negativo porque va hacia abajo, y esto de acá es la descomposición, es la velocidad final 2 por el seno de 22 grados. Hago lo mismo para el tercero, masa, velocidad final 3 del elemento 3 en y, ¿ok? Y también negativo, fíjense, porque esto de acá es negativo, también se descompone en algo hacia abajo. Entonces también negativo. Y va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser velocidad final 2, velocidad final 3, perdón, por el seno de 22. Lo mismo, ¿ok? Esta es la parte complicada. Llegar a esta ecuación no es evidente, ¿ok? Tal vez por chiripa pueden llegar, tal vez no llegan por chiripa, pero y todo lo que demás está mal. Por eso es muy importante asegurarse el punto de partida. Y luego plantear las ecuaciones. Y luego es matemáticas nada más. Matemáticas, vamos a tener acá ecuación 1, va a estar acá ecuación 2. De la ecuación 1, ¿qué podemos rescatar? Decimos lo siguiente. Tac, 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 tac.
De la ecuación 1, si simplificamos, este menos pasa al otro lado a sumar. Y voy a tener que masa, velocidad final 2, coseno de 22 es igual a masa, velocidad final 3, coseno de 22. Vemos que estos se van, estos se van, estos se van, y me queda como conclusión que la velocidad final 2 es igual a la velocidad final 3. Algo que podríamos intuir por simetría. Por simetría, si vemos cómo explota esto, como tienen los mismos ángulos y tienen la misma masa, ojo, eso es muy importante, misma masa, podemos intuir que no hay manera otra que no tengan la misma velocidad. ¿Ok? Entonces, algo que podríamos haber intuido, estamos verificando de manera formal matemática. ¿Ok? Una vez que tenemos eso, en la ecuación 2 reemplazamos, ¿no? Decimos, reemplazando en 2, reemplazando en 2, decimos que vamos a tener estos negativos, los voy a pasar a sumar. Voy a tener masa por la velocidad final 2, 3, que al final lo voy a llamar simplemente velocidad final, ¿ya? Ya que son la misma, voy a llamar velocidad final. La masa por la velocidad final 2, pero que es simplemente velocidad final, por el seno de 22. El otro va a ser lo mismo, masa velocidad final 3, pero velocidad final 3 es la misma, lo llamo velocidad final, por el seno de 22. Ambos son negativo, negativo, pasan como suma al otro lado. Es igual a la masa por 150, ¿no? 150. Veo que puedo eliminar masas porque hay en todo lado, ¿ya? Multiplicando por 1 sobre m se eliminan todos. Y de acá tengo calculadoras, por favor. Voy a preguntar a quien sea, me tienen que contestar. Voy a tener que velocidad final va a ser igual a 150 entre 2 por seno de 22, ¿ya? ¿Cuánto te da esto, Belén, Camila, Jocelyn? ¿Cuánto les da? Una de las tres, respóndame. Esto nos da un número, ¿ya? Mientras me indican sus compañeras cuánto les da. Acá yo pregunto. La energía, otro inciso, inciso B. La energía se conserva. 3 puntos en el segundo parcial. Levanten la mano para el que me responda. Me dicen que sale 200,2 metros por segundo. Confírmenme. 3 puntos en el segundo parcial. ¿Sí o no? ¿Y por qué? El por qué es lo principal. ¿La energía se va a conservar en esta interacción? ¿Sí o no? ¿Por qué? Fernanda. Sí, porque solo tiene fuerzas conservativas. Ok. ¿Qué fuerzas hay, Fernanda? En Las este caso, fuerzas, estas Fs, ¿no ve? Que hemos dicho que son internas. Y sí. tú las estás tomando como conservativas, ¿sí? ¿Por qué dices que son conservativas? Son como fuerzas, cuando es algo conservativo, es algo que se restituye, digamos. Podrías hacer la analogía que son como fuerzas de resorte. Estas fuerzas son como de resorte, lo que se va hacia allá, digamos, luego vuelve solito. No, no, no. Ya. Entonces, ¿alguien más que quiera hacer puntos, aparte de Fernanda? Ya, entonces Fernanda, sigue ayudándome con esto. Te voy a dar los puntos, pero quiero que me ayudes. No son fuerzas conservativas, ¿ya? Por lo que te he dicho, ¿no? Fuerzas conservativas sería como de resortes, como si acá estuviera un resorte y que luego volvería, se conserva. Son fuerzas no conservativas. Ahora, algo más importante, no más importante, algo para validar tu resultado. Si la energía se conserva, la energía al principio tendría que ser igual a la energía al final. Entonces yo te pregunto, para complementar tu respuesta, para que te dé los puntos. ¿Puedes calcular la energía al principio? ¿Puedes calcular la energía al final? La energía al principio sería cero. Cero. ¿Por qué sería cero?
Porque al principio no hay gravedad, no hay resortes. La única fuente de energía al principio, ¿qué es? La energía cinética. Ujú. Todo está en reposo. Entonces, ¿cuánto es cero? Cero. Al principio es cero. ¿Ok? Ahora, al final, la energía al final, ¿puedes calcular? Sería la energía cinética para cada una de las partes. Exacto. La energía al final tampoco hay, ¿cómo se dice? Resortes, no hay gravedad. Va a seguir siendo solamente cinética y ya vemos cosas que se mueven. Va a ser la que es la del primero, la del segundo y la del tercero. Hay que desarrollar este cálculo. Es un medio de la masa del primero por la velocidad del primero. Un medio de la masa del segundo por la velocidad del segundo, etc. Y esto no es cero. ¿Ok? Entonces, desarrollando esto, la energía al final, ¿qué va a ser? Va a ser un medio. Digamos, acá no nos da una masa, ¿no? Digamos que, supongamos que la masa de cada trozo es 100 kilogramos. ¿Ya? La energía al final, ¿qué va a ser? Un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad 3 al cuadrado. Esto de acá es, la velocidad 1 sabemos que es 150 al cuadrado, la velocidad 2 hemos hallado que es 200 al cuadrado, y la velocidad 3 es otros 200 al cuadrado. ¿Ya? Por favor, rapidito nomás, ¿cuánto da todo esto? Y la masa no es 100 por si acaso. La masa es 100 kilogramos. ¿Cuánto da toda esta suma? Da un número. ¿Ya? Da un número. Entonces, la energía al principio es cero. La energía al final no es cero. Entonces, ahí, con eso, también puedes responder, Fernanda, si se conserva o no la energía. Ahí también podrías deducir, digamos, no sabes tú si esas fuerzas son conservativas o no. Ahí no sé, no logro inducir, pero con este resultado puedes decir, la energía no se conserva. ¿Por qué? Porque hay fuerzas no conservativas. Entonces, estas Fs habían sido fuerzas no conservativas. ¿Está claro, Fernanda? Sí, sí. Ya estaba ¿Cuánto claro. sale esto, por favor, chicos? Sale un número bien grande y es Más o menos. 5.125.000. 5,1 por 10 a la 6, ¿no? Joules. Sí. Ahora, fíjense, al principio no hay nada y después hay mucha energía. ¿Esa energía de dónde salió? Salió de la explosión. La explosión o esa máquina electromagnética que hace que se repelen está haciendo un trabajo, ¿ya? Está dando energía al sistema. Entonces, otra pregunta podría ser, ¿cuál ha sido el cambio de energía? ¿Ok? Y eso podría preguntarse en el otro problema también. Entonces, tomen nota de esto. Otra pregunta se podría ser, ¿cuánto cambia la energía? La energía cambió es siempre final menos inicial. ¿Ok? No, perdón, otra pregunta más completa sería, ¿cuál es el trabajo que se efectúa en el sistema? ¿Ok? ¿Existe un trabajo externo? Y si existe, ¿cuánto vale? Esa puede ser otra pregunta más completa. ¿Y la respuesta qué es? El trabajo es siempre el cambio de la energía. Esto lo hemos visto, ¿ya? Y si se han olvidado, anótenlo. El trabajo que se efectúa en un sistema es igual al cambio de la energía. La energía final menos la energía inicial es ese trabajo. Al final, ¿cuánto tengo? Tengo 5,1 por 10 a la 6. Al principio, ¿cuánto tengo? Tengo 0. Entonces, ¿cuánto es el trabajo? Es esto de acá, ¿ya? Si no, lo que habíamos visto de manera más intuitiva, la energía al final es igual a la energía al principio más el trabajo que se efectúa.
Entonces, si la pregunta es ¿cuánto es el trabajo? De acá despejo y llego a esta ecuación. ¿Ok? Notaremos. A ver. Acá pondremos más 3. Fernanda. Y si no me equivoco, León y Joaquín han participado de nuevo en el chat. O sea, acá voy a poner acá más un punto, ¿ya? Ya, ahí está. Ya. Dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Este es un examen, esto es una pregunta tipo examen. Si están entendiendo esto, no van a tener problemas para resolver el segundo parcial. Dudas, preguntas, dudas, preguntas. ¿Dónde estábamos? Tac, tac. Estamos viendo desde el punto matemático hasta cosas teóricas. ¿Ya? Tengo tiempo. Tenemos todavía 15 minutos.